Bendiciones, mis hermanos. Bueno, esto es lo que traté de explicarles el día de ayer, mi programa que no se veía. Tenemos un debate y el punto es la frase pisteos y su Christou, o sea, la fe de Jesucristo, como está ahí traducido. Algunas versiones surten, o sea, algunas variantes tienen a Cristo, pero algunas solamente dicen la fe de Jesús. Vamos a poner la fe de Cristo o la fe de Jesucristo, no importa. Esa es la frase y la frase se encuentra en Romanos 3:22, también se encuentra en Gálatas 3:23 y en muchos otros pasajes, pero por ahora vamos a quedarnos con Romanos 3:22, que es el tema de discusión aquí. Aquí el punto de contención es si la fe de Cristo, porque estas palabras están en caso genitivo, y al estar en caso genitivo, por supuesto que la traducción es la fe de Jesús. Y por supuesto tenemos dos opciones nada más. La opción A se debe traducir la fe en Jesucristo. En ese caso decimos que es objetiva. Fe en Cristo significa fe objetiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el pecador debe creer en Cristo. Fe en Cristo. Se refiere al pecador teniendo fe hacia un objetivo que es Cristo en este caso. Eso es lo que quiere decir fe en Cristo. La otra opción, la segunda opción es que sea la fe de Cristo, como se traduce originalmente, la fe de Cristo o la fidelidad de Cristo. En ese caso se dice que es subjetiva, es decir, que la fe es de Cristo, o que es lo mismo a decir que Cristo es el que tiene la fe, el que posee la fe, o es el que es fiel. Esa es la idea de la discusión, o sea, de esa frase genitiva. Si la entendemos subjetiva, quiere decir que Cristo se convierte en el sujeto que tiene la fe o que es fiel. Esa es la discusión. Y hay unos cambelistas que dicen que la palabra ahí, fe de Cristo, la frase fe de Cristo significa evangelio de Cristo. O sea, el evangelio de Cristo para los que creen. Pero no hay ni un solo léxico que diga que Romanos 3:22 o Gálatas 2:33 se refiere al evangelio. Es una interpretación prejuiciada y teológica, porque no hay ningún léxico que diga o que enliste a Romanos 3:22 como fe significando evangelio. Es cierto que hay otros pasajes como Judas 1:3 que significa evangelio o conjunto de doctrina más que evangelio, un conjunto, un cuerpo de doctrina, y en esos casos no aparece modificado por persona. O sea, no va a aparecer fe y su Cristo, sino solamente pisteos o pistis. Simplemente aparecería la palabra, el sustantivo solo para significar cuerpo de doctrina, la fe dada una vez a los santos. Creyeron a la fe, por ejemplo, pero no va a estar modificada por persona, no va a decir a la fe de Cristo. Ese es otro argumento en contra de esta idea del evangelio de Cristo. Entonces no estamos negando que la palabra pisteos o pistis no pueda significar evangelio o cuerpo de doctrina, más propiamente el cuerpo de doctrina o la enseñanza o evangelio, depende del contexto, pero casi siempre está sola sin estar modificada por un genitivo personal, que ese es el punto en contra. Habiendo dicho esto, vamos a ver lo que dice el Dr. Wallace en la página 114, pero vamos con la gramática en español. En la página 62 el Dr. Wallace enlista a Romanos 3:22 como un genitivo subjetivo posible, es decir, que da su veredicto a favor. Aunque él dice que es posible, sin embargo, cuando llega a la parte de objetivo, no enlista a Romanos 3:22 para decir que es posible que sea objetivo. Y hay una razón, y es que esa es en la obra traducida al español, pero en la obra original en inglés, el Dr. Wallace dedica 4 páginas, para ser exacto, para argumentar a favor de que la traducción correcta y gramatical, sintáctica, debería ser fe de Cristo y más propiamente fidelidad de Cristo, porque la palabra pisteos en griego, esta palabra que tenemos aquí, tiene 2 significados básicos, que es fe y fidelidad. Estas son las 2 acepciones y por supuesto hay otros usos por la parte pragmática, pero las dos acepciones de la palabra es fe o fidelidad. Y el Dr. Wallace se decanta por fidelidad en vez de fe. De hecho, en el comité que él dirigió con más de 25 eruditos adicionales, interdenominacionales, crearon una Biblia hacia el año 99 y se consolidó creo en el 2003, 2005. Hubo revisiones y hubo feedback o retroalimentación sobre la Biblia y quedó una Biblia que se llama la Biblia Net o Net Bible, que él traduce todas las veces que aparece esta palabra pisteos y su Cristo, traduce la fidelidad de Cristo. El Dr. Wallace juntamente con su equipo de traducción.
Y ahí están de todas las denominaciones, porque el doctor Wallace presentó muy buenos argumentos. Entonces, lo que sí tenemos que descartar es que en Romanos 3:22 significa el Evangelio de Cristo. Eso sí lo tenemos que descartar. Ahora, hay reglas para decantarse por la opción B y no la opción A. No queremos decir que la opción A no sea correcta de un todo. O sea, el debate está entre esas dos opciones, A o B. Pero el doctor Wallace y otros académicos como Lee Irons y muchos otros, Brood y muchos, van a argumentar a favor de esta traducción o de ese significado o aplicación en cuanto a la sintaxis y a la gramática. Entonces hay una razón, aquí les tengo la razón. Ellos argumentan, es una regla vieja que se generó en el círculo de los luteranos, que dice el doctor Wallace, según él investigó, y ellos argumentan que si ambos sustantivos tienen artículo, bueno, me faltó colocar ahí, tienen artículo o están articulados, entonces debe ser subjetivo. O sea, lo que ellos argumentan es que esta palabra, tanto pisteos como Jesucristo, ambas, tienen que tener artículos antes. Pero al no tener artículos, según ellos, tienen que tener artículos. Al no tener artículos, entonces, ellos dicen que es objetiva. Pero si tuvieran artículos, si fuera subjetiva, dicen ellos. ¿Qué argumenta el señor Wallace? Wallace refuta esa idea en la página 114, 115, especialmente en la página 116 de su gramática Beyond the Basics. Y dice, casi todas las preposiciones toman su objeto, es decir, su sintagma nominal, o el término, o el objeto de la preposición, sin artículo, pero siguen siendo definidos. Es decir, el objeto de la preposición sigue siendo definidos, y esa es la tendencia en la mayoría de los casos. Eso dice el doctor Wallace. Por lo tanto, si eso es así, eso favorece la opción de que sea subjetivo de todas maneras, porque las preposiciones toman su objeto, es decir, la frase que sigue, lo que complementa la preposición, lo toman por lo general como sustantivos sin estar articulados y sin embargo siguen viéndose como definidos. Si el punto es el punto de que tienen que estar definidos, porque ellos dicen que tienen que ser artículos definidos, entonces aunque no tengan artículos siguen siendo definidos y eso favorece para que se tome como un genitivo subjetivo. Esa es la regla del doctor Wallace. O sea, ese es el argumento, este es el argumento en contra, que tienen que tener artículos, y Wallace refuta y dice, ¿por qué tienen que tener artículos? Y dicen, porque el artículo los define. Y él dice, pero es que no tienen que necesariamente que tener. La tendencia de las preposiciones es tomar su objeto, su grupo nominal, que lo complementa como sin artículos, y sin embargo los sustantivos siguen siendo definidos. Por lo tanto, favorece que se interprete subjetivo. Ese es el punto. Ahora, vámonos para acá. Hay una segunda regla, y es que tenemos la palabra pisteos y su Cristo. Pisteos es una cosa abstracta y su Cristo es una persona. El doctor Wallace va a decir que en esta secuencia de sustantivo, la persona, si hay una persona que sigue al genitivo de cosa, entonces la persona se convierte en el sujeto. Favorece de todas maneras porque se refiere a que Cristo es el que tiene la fe o que Cristo es el que es fiel. Favorece entonces la opción B. Y es lo que tenemos aquí. Pisteos es una cosa, pero después de pisteos sigue la persona. Y la persona se va a convertir en el sujeto. Y la persona es Jesucristo. La persona es Cristo. Entonces Cristo es el sujeto. Ahí tenemos las dos palabras. Entre persona y cosa, obviamente que la persona Jesucristo es el sujeto que posee la cosa, que posee o que tiene la fe, en este caso, o que es fiel. Con las dos acepciones de la palabra pisteos. Ese es el punto. Ahora, pero el doctor Wallace dice que por supuesto que en el Nuevo Testamento, dependiendo del contexto, hay excepciones, y vamos a las excepciones. Aquí caemos en las excepciones, y él va a decir que las excepciones son Marcos 11:22, o sea que son escasas, Santiago 2:1 y Apocalipsis 2:13. Esto con personas que tienen la misma estructura, pero son excepciones. Son excepciones, pero es determinado por el contexto. Y él dice que también hay dos más excepciones, que es Colosenses 2:12 y Tesalonicenses 2:13. Y dice que en estos casos no son personales. Ambos sustantivos no son personales. Por ejemplo, la fe en el poder o en la actuación de Dios, Colosenses 2:13. Energías. O sea, pisteos, energías. O sea, fe en la energía, en el poder. Y aquí en 2 Tesalonicenses 2:13, que aparece pistes
Alician, creo que es fe en la verdad. Fe. Entonces, ahí fe en la verdad, verdad no es una persona. Sin embargo, es objetivo. Eso dice Wallace ahí. En este caso, estos son objetivos. En este lado sería personal, excepciones, que son solamente 3 casos, y los casos impersonales. Pero en la mayoría de los casos, el Nuevo Testamento tiene un patrón consistente, y es que después que haya una persona, la persona se convierte en el sujeto y debe entenderse subjetivo, lo cual favorece la opción B. Por lo tanto, el doctor Wallace dice que, aunque no se puede decidir gramaticalmente, porque siempre va a haber debates y discusiones, la gramática y la sintaxis y el testimonio del Nuevo Testamento consistente del uso de este genitivo en esta estructura donde hay cosa y le sigue una persona, es que sea de sujeto. Y el doctor Wallace traduce en su obra original en inglés Romanos 3:22, fidelidad de Cristo, lo traduce también en su Biblia Net Bible, y en los ejemplos que pone dice que él está a favor de la fe de Cristo o fidelidad de Cristo, pero se decanta por la palabra fidelidad más que por fe, porque es Cristo el que cumplió cabalmente la ley, y eso es lo que tenemos, hermanos. Cumplió cabalmente la ley. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en Él y seamos justificados. No se está negando, dice el doctor Wallace, que el pecador tiene que creer en Cristo. Pero dice el doctor Wallace que en los mismos contextos donde aparece Pisteos y su Cristo, también va a aparecer que la persona debe creer en Cristo, y para eso se utilizan ideas verbales o de participios, que es lo que mejor expresa la fe subjetiva, o sea, más bien la fe objetiva del pecador hacia Cristo, que es la opción A, en el mismo contexto. Y eso es básicamente lo que se nos está diciendo. De hecho, en Romanos 3:22 dice la fe de Jesucristo, ¿para qué? ¿Para quiénes? Para los que creen, para los que creen. Ese para los que creen es un participio objetivo. La idea es verbal, de acuerdo a la página 621 de Beyond the Basic del Dr. Wallace, a pesar de ser un participio. Eso es lo que tenemos ahí, y bueno, ahí los dejo pues.